Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Como Omega, embarazarse sin la compañía de su pareja es doloroso. Además, padece un trastorno grave de feromonas. Si interrumpe el tratamiento sin autorización y no toma medidas efectivas de control de feromonas y calmantes, el resultado será fatal. El padre estaba confundido. ¿Me quieres decir que Gautu está embarazado? Sí. Este asunto involucra privacidad y no debemos notificar a la familia, pero la situación es urgente. Como agencia de protección de Omega tenemos la responsabilidad de darle seguimiento hasta el final. ¿Omega? ¿Dijiste que Gautu es un Omega? El personal al otro lado del teléfono se quedó atónito y preguntó confundido. Es su padre, ¿cómo usted no lo sabe? El padre sonrió. Lo sé, solo me sorprende que se embarace tan fácilmente. Soy muy estricto con mis hijos y él jamás debería hacer algo así. No tiene sentido de hablar de esto ahora. El personal dijo, lo más importante es encontrarlo de inmediato y pedirle que interrumpa el embarazo o que reciba un tratamiento de intervención con feromonas calmantes. El padre asintió. No se preocupe, como padre más responsable, lo voy a contactar lo antes posible y trabajaré con él para averiguar de dónde salió el bebé que lleva en su vientre. Las palabras del padre sonaron extrañas en todas partes. El personal al otro lado del teléfono se sintió un poco extraño, pero no le dio mucha importancia. Simplemente dijeron, sería mejor que sus familiares estuvieran dispuestos a cooperar. Todo lo que hacemos es para proteger los derechos legales y la seguridad personal de los omegas. El padre asintió. Los omegas delicados necesitan protección y un trato razonable. Gracias. Apretó el teléfono con fuerza y se disculpó exageradamente con el personal, que había dicho la verdad. La persona que dio a luz a Gautu se atrevió a mentirme durante tantos años. Si hubiera sabido que Gautu era un omega atractivo, habría encontrado más maneras de ganar más dinero. Siendo justos, que Alfa común y corriente no quería probar a alguien que frecuenta lugares de lujo, atiende a millonarios, a alfas de nivel S. Él es un chico atractivo. Tras la operación, la hermana de Gautu ya no necesitaba estar hospitalizada todo el año, solo necesitaba seguimiento regular. Esa tarde Gautu acompañó al hospital a su hermana para una revisión. Mientras la examinaban en la clínica, Gautu se quedó en la puerta con su teléfono móvil y su abrigo. Tras cumplir 14 años, su hermana cambió mucho, como si de la noche a la mañana hubiera pasado de ser una niña tímida a una adulta madura. Mi hermana ha crecido. Este pensamiento le provocó a Gautu una profunda sensación de alivio, pero antes de que pudiera sentir más, el teléfono en su bolsillo vibró de repente y lo interrumpió. Era un número desconocido. Gautu dudó unos segundos. Al final Gautu apretó los dientes y decidió ser un mal hermano que sacrificaba parte de su privacidad por la seguridad de su hermana. Deslizó suavemente el dedo para contestar la llamada. La buena noticia era que la persona al otro lado del teléfono no era ningún gángster. La mala era que era su padre. Gautu. Tras escuchar la voz de Gautu, el volumen de la llamada subió de repente y preguntó con furia. ¿Dónde estás? ¿Cómo es que el número anterior quedó vacío? Padre, Gautu respondió hondo y dijo nervioso. Lo siento, tengo algo que hacer, así que cancelé mi número anterior, le dijo su padre con cautela. ¿De qué quieres hablar conmigo? El padre respondió. El dinero que me enviaste hace 2 meses, ahora puedo devolvértelo. Estaba deseando contactarte, pero no pude. Así que vine a esta provincia a probar suerte. Gautu se quedó atónito, casi sospechando que estaba alucinando. ¿Devolverme el dinero? Eso nunca sucedió en todos estos años. Antes, cada vez que el padre lo visitaba, nunca eran buenas noticias,
y llamarlo para decirle que le iba a devolver el dinero. Era la primera vez que oía esa historia. No hace falta. Gautú se sintió aliviado por la inusual actitud relajada de su padre. Sintió un poco de alivio y dijo en voz baja: si te sobra dinero, quédatelo, simplemente no juegues más. No te preocupes. El padre al otro lado del teléfono contrastaba con su irritabilidad y rudeza, e incluso tenía una sonrisa sincera. Encontré un buen trabajo, no tengo que preocuparme por el dinero en el futuro, y ya no jugaré más. Me alegro. Los nervios de Gautú se relajaron. Lo pensó y le dijo a su padre: papá, tengo algo que hacer últimamente y hay algunos problemas en el trabajo, así que quizá no pueda quedarme en esa provincia. ¿Dónde estás ahora?, preguntó. Mi hermana y yo volvimos a nuestro pueblo natal. No está lejos, dijo el padre. De hecho, tiene mucho más potencial de desarrollo que un lugar pequeño. Gautú reflexionó. De hecho, había estudiado durante tantos años solo para encontrar un buen trabajo que garantizaba la calidad de vida de su familia, y esas oportunidades laborales solo se dan en esa provincia. Gautú tuvo una vez un trabajo envidiable con un salario muy superior al promedio. Trabajaba con Wen Lan, que le permitía hacer realidad todos sus planes en términos, pero ya no podía. Por mucho dinero que le dieran, no funcionaría. Gautú se sentía sofocado por estar con Wen Lan. Cada minuto con Wen Lan resultaba muy doloroso. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.